Hola, buenos días a todas y a todos. Es un placer comentar este paper de mejoras distributivas en Bolivia 2005-2015. Lo que voy a hacer es hacer tres comentarios. El primero tiene que ver con lo que está en los datos. El segundo, sobre temas que no se pueden leer todavía de los datos. Y tres, las implicaciones de política pública. Quisiera empezar diciendo que hay cosas muy buenas del documento, porque primero se completa la serie de datos hasta 2015, que es valioso por las tendencias de ralentización, los cambios de ciclo económico. Segundo, un segundo tema novedoso es la inclusión de los análisis de centiles, que me gustó muchísimo, creo que iluminan mejor la distribución, en particular el quiebre en el centil 84, creo que me pareció muy interesante. Y tercero, se ven las tendencias de reducción de pobreza y desigualdad al mismo tiempo, que al final nos da pistas para la agenda de política pública. Me adelanto al decir que creo que hay más implicaciones para la lucha contra la pobreza en este paper que para la lucha contra la desigualdad. Vamos a los primeros comentarios. Creo que el paper se lee como un análisis de matrioscas rusas, ¿no? La descomposición de la reducción de desigualdad se puede leer dentro de las descomposiciones de reducción de pobreza. En ambos casos, el factor clave es el ingreso laboral y explica la mayor parte del cambio observado. Este, por cierto, no es una particularidad boliviana, lo hemos visto en casi todos los países de América Latina, salvo Honduras, Guatemala, que no tuvieron cambios significativos. Dado que el ingreso es tan importante, yo creo que este debiera ser el punto de partida del paper para indagar más sobre cuán espurio o no es el efecto igualador. El mercado laboral es producto, al fin de cuentas, del mercado, pero también de políticas públicas y ausencias de políticas públicas. Entonces hay mucha tela que cortar. Ahora, en la lectura de datos quedan algunas cosas pendientes. Yo creo que lo primero es que en el análisis de mercado laboral se podría ahondar más en un zoom sobre retornos a la educación para diferentes sectores y diferentes subgrupos de la población. Sería interesante, por ejemplo, saber si las remuneraciones para personas con menos de la secundaria completada son mayores a las remuneraciones de personas con secundaria completada y en qué sectores. En la mirada latinoamericana, lo que hemos observado es que el sector no transable, particularmente comercio, construcción y otros servicios, han mostrado mejores remuneraciones promedio que las de trabajadores en industria y agroindustria para el mismo nivel educativo. Y esto es sorprendente. Lo que nos está contando es una historia de retornos de educación en el sector no transable, en servicios. Segundo, sería interesante saber cuál es el corte de educación para los retornos de educación ascendentes. Entonces, es para trabajadores con menos de 7 años de educación formal, 8 años, 9 años. Esto tiene implicaciones luego en la mirada de políticas de educación e inserción laboral juvenil y de mujeres. Y finalmente, en la parte laboral, sería interesante ver si los retornos de educación crecientes también se sostienen para mujeres con bajos niveles de educación. De nuevo, ¿en qué sectores? La pregunta es, ¿qué años de corte escolar? ¿Estamos viendo una foto de varones que migran o estamos viendo una foto de una generación de varones y mujeres que ingresan masivamente al mercado laboral no transable de baja calificación laboral? Ok, el segundo tema en cuanto a los comentarios son algunos de los asuntos no resueltos con los datos presentes. Hay algunos temas que no se pueden ver con los actuales datos. Esta no es una crítica, pero más bien es algo que nos pone en perspectiva lo que tenemos. Lo primero es que no se puede ver aún si la acumulación de ingresos de este periodo deriva en acumulación de activos físicos o financieros. Esta es quizá una pregunta también para los autores. El paso de ingresos a activos es crítico para el mediano y largo plazo, donde se juega la tendencia de desigualdad. Si el superávit coyuntural no termina en ahorro o inversión de algún tipo, terreno, motocicleta, celulares, vehículo, departamento, refrigerador, etc., entonces habrá pronto un desacople entre las tendencias de reducción de pobreza y reducción de desigualdad. En los probits que hicimos con CEDLAS de La Plata a nivel latinoamericano para 18 países, encontramos que el acceso a activos físicos y financieros explica gran parte de la no recaída a la pobreza, de la probabilidad de no recaída a la pobreza ante un shock laboral. Y esto nos parece significativo. El segundo comentario es que no se puede ver el efecto invisible de acumulación de capital humano en este periodo. Entonces, es probable o posible que el verdadero efecto igualador de este periodo lo veamos en 10 o 15 años, cuando los niños, las niñas que se quedaron en la escuela acumulen más años de escolaridad, tengan mejor inserción laboral y donde
se insertan en una economía futura que recompense la productividad. Todo esto es una hipótesis, pero podría suceder y ese sería un poco el legado de este momento. Tercero, con los actuales datos no se puede vincular la desigualdad de ingresos de hogares con la tendencia más estructural de reducción de la participación laboral en la economía. Es posible que en Bolivia estemos en un periodo de Piketty, pero a la inversa, donde el retorno al crecimiento económico es mayor al de los retornos a capital, gracias al efecto de convergencia de retornos laborales que se discutió arriba. No sé, habrá que hacer otro tipo de análisis para esto, mirar el 1%. Finalmente, tampoco sabemos si las intervenciones fiscales y la nacionalización en particular tuvo más un efecto de generación de rentas o uno de redistribución fiscal, que son dos temas distintos, dado que afecta regalías e impuestos a multinacionales, la nacionalización, pero no a la fiscalidad del 1% de perceptores de ingresos o al 10% de perceptores de ingresos de Bolivia. No existe un impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Quizá lo que sí tuvo efecto redistributivo sobre el percentil 10 más alto en Bolivia es la capacidad de fiscalización del Servicio Nacional de Impuestos. Tampoco sabemos cuánto dinero del 10 o del 1% salió del país en este periodo para evadir fiscalización o si simplemente encontró mejores retornos económicos fuera. Ok, voy al tema final, que son temas de política pública. Lo primero que podría decir que, dado que el patrón de reducción de desigualdad parece depender de la distribución prefiscal de ingresos laborales, entonces queda la pregunta de qué está haciendo la fiscalidad. En el texto se menciona la regresividad del sistema impositivo. Habría que ver cómo hacer más progresivo el sistema fiscal total, transferencias, más subsidios, menos impuestos. Y el efecto postfiscal sería muy importante de analizar para Bolivia. El estudio de SEC futuro es clave acá. Segundo, al final creo que los temas más relevantes de política pública que se pueden sustraer de este paper tienen más que ver con la ralentización del ritmo de reducción de la pobreza que de la desigualdad. La política pública se dibujaría así como un árbol de decisiones. Entonces, la primera decisión de los decisores está sostener el ritmo macroeconómico de crecimiento económico con políticas fiscales y monetarias dinámicas. La segunda decisión es ver hasta qué punto la inversión pública amortigua el golpe de un ciclo económico negativo para hogares saliendo de la pobreza y no necesariamente sustituye el efecto dinamizador del mercado laboral durante el boom. Eso significa que la tercera decisión la pregunta es si se debe atender primero los efectos de la desaceleración y evitar recaídas antes que impulsar otras políticas. Las transferencias monetarias directas y focalizadas, por ejemplo, a ciertos grupos tendrían más efecto pro pobre, creo yo, que inversiones no focalizadas de infraestructura. A su vez, que incentivos genéricos de colocación de crédito en el sector financiero. Entonces, creo que en la agenda de reducción de pobreza y en prevención de pobreza creo que se puede hacer bastante. Finalmente, la implicación mayor es que en los próximos 10 años Bolivia podrá tener o una panza vulnerable gigante de millones de personas o una cúpula gigante de millones de clase medieros. Y estos son dos modelos distintos de mercado laboral. Pensemos que una cúpula gigante de clase medieros es el modelo uruguayo o costarricense, que tiende hacia la formalidad del mercado laboral y tiende hacia el acople de la seguridad social y de las pensiones junto al mercado laboral. La otra posibilidad es que se desacoplen los dos, como están hoy, dada la informalidad en el mercado laboral. Si siguen desacoplados, entonces uno tendrá que pensar en un sistema de política pública en el cual uno mantiene el dinamismo de un mercado laboral, aún informal, pero va construyendo una red de pensiones y de otros sistemas de transferencia que puedan ayudar en los momentos de bajón económico. Esto me lleva al último comentario, que es el título del paper. El subtítulo es Cambio estructural o ilusión transitoria. Yo diría que el subtítulo es más algo así como la primacía del mercado laboral. Bueno, colegas, estos son mis comentarios. Estaré en contacto con Verónica Paz luego. Reciban un abrazo grande desde Nueva York. Chao, chao.